Bueno, chicas, les dejo el video en mi canal de YouTube, el video del chal, y quiero que vean el video es el comienzo, el primer abanico y el segundo. Hasta acá las voy a acompañar en el tejido, que es el video que voy a subir. Después continúan solas. Va a ir aumentando de a un abanico, ¿sí? 1, 2, 3 y así sucesivamente. Es repetitivo, si no sería muy largo el video. Entonces, para que vean cómo queda la trama, para que sepan dónde comienzan los abanicos, les dejo el paso a paso. Yo le puse unos pomponcitos que me encantó. Me encantan los pompones. Me gustó el borde y me gustó la parte central, ¿sí? Esta parte central y cómo se abre el diseño, está genial. Me encantó. Este me encantó, lo pueden hacer en hilo de algodón si quieren. Ya vamos a hacer algunos más también para primavera. Esto está hecho en lana, lana Nevilan, y yo utilicé una aguja número 7, o sea, grandecita, para que quede bien, no quede rígido, ¿sí? Quede bien elástico. Así que bueno, me encantó. Les dejo el gráfico, el video y bueno, un videito probándomelo. Así que bueno, gracias, suscríbanse, denle me gusta, compartan. Y bueno, les agradezco un montón por estar acá apoyando este proyecto. Bueno, vamos a comenzar. Estoy usando una aguja número 7. Y entonces comenzamos con un anillo mágico, donde subimos 3 cadenas, 2, 3, punto alto, otro punto alto. Esto va a ser como un granny, como el comienzo del granny. 2 cadenitas, hacemos otro grupito de 3 puntos altos. Ahí, 2, 3. Tenemos que tener 4 grupitos. Hacemos el tercer grupito. Nada más que vamos a unir diferente ahora en la terminación. Cuando cierre, ahí te voy a mostrar cómo unimos. Tenemos el tercer grupito, 2 cadenas, 3 puntos altos más. Ahí. Dos, 3. Y acá en vez de 2 cadenitas vamos a hacer 3 cadenitas. 3 cadenas. Y ahí vamos a unir con el punto deslizado. Continuamos, subimos con 3 cadenitas. Vamos a la primera separación, saltamos el primer grupito y ahí hacemos 3 puntos altos, 2 cadenas y ahí mismo 3 puntos altos más. 2, 3. Ahora vamos a hacer una cadenita y nos pasamos al otro huequito. 3 puntos altos, 2 cadenas. Ahí. Y 3 puntos altos más, ahí mismo. Hacemos una cadenita de separación, vamos al otro huequito, 3 puntos altos, vamos a hacer lo mismo. El próximo grupito sería 2 cadenitas y 3 puntos altos más en el mismo lugar. Sería el otro extremo del chal. Ahí
hacemos un punto alto ya para cerrar la vuelta en la primera cadenita de subida. Ahí está tomando forma triangular. Ajustamos y continuamos. Subimos 3 cadenas y giramos. Ahora sí, giramos. Y en el primer extremo vamos a hacer siempre lo mismo. Trabajamos siempre igual. 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Ahí. Ese sería uno de los extremos del chal. Una cadenita. Vamos al próximo huequito y hacemos un punto alto, 3 cadenas y ahí mismo un punto alto. Esa es la base del abanico. Una cadenita y pasamos a la parte media del chal, donde siempre también vamos a hacer lo mismo. Un grupito de 3 puntos altos. Ahí. 2 cadenas y 3 puntos altos. Los extremos y el medio siempre lo vamos a trabajar igual. Hay que prestar atención al tema de los abanicos y al aumento. Entonces, una cadenita que no sé si se vio ahí y bueno, pasamos a hacer lo mismo que hicimos en el primer lado. Trabajamos en espejo. Un punto alto, 3 cadenas, un punto alto y la cadenita de separación. Y ahí el otro extremo que ya sabemos que son los 2 grupitos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Acá cerramos ya esa vuelta con un punto alto, siempre saltando el grupito de 3 de la vuelta anterior. Y ahí ya va tomando forma triangular y ahí vamos a empezar con los abanicos. Después los abanicos se van cerrando. Yo te voy a mostrar y después es repetitivo. Subimos con 3 cadenas, hacemos el borde. Como ya sabemos, 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos en el mismo lugar. Ahí. Una cadenita de separación. ¿Sí? Y en esa B corta, que es el comienzo del abanico, vamos a hacer 7 puntos altos. 7 puntos altos. ¿Va? Ahí, este sería nuestro primer diseño. No es difícil, solamente hay que prestar atención en la parte de los diseños, ¿no? De los abanicos. Vamos a la parte del medio que se trabaja exactamente igual. 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Para las que ya saben tejer, bueno, se les va a hacer fácil con el gráfico también. La cadenita de separación, vamos a la otra B, donde vamos a hacer los 7 puntos altos. Obviamente trabajamos en espejo siempre. Lo que hacemos en un lado, después lo repetimos en el lado siguiente. Pero lo hago largo el video para las chicas que son principiantes y que quieren hacer este chal, que lo tengan paso a paso.
No está todo el chal porque si no se haría muy largo el video. Pero los primeros 2 diseños están en el video. Lo podéis hacer con hilo, con lana más gruesa, como vos quieras. Y el tamaño depende de las vueltas que le quieras dar. Me gustó el diseño como quedó. Ahí cerramos esta vuelta con un punto alto. Giramos. Bueno, ahora te muestro cómo va quedando, ¿no? Re lindo. Ahí va quedando. Triangular. Ahí subimos con 3 cadenas y giramos el tejido. Ahí va. El borde lo tejemos como siempre. También lo podés hacer con hilo de algodón. Todavía no lo hice, pero lo voy a hacer porque me encantó el diseño. Me parece súper elegante. El borde lo trabajamos como siempre. Ahí está el bordecito, me encanta ese borde. Hacemos una cadenita y ahora, bueno, vamos a hacer puntos altos entre medio de los puntos altos de la vuelta anterior, de ese primer abanico que estamos haciendo. Una cadenita, un punto alto, una cadena, punto alto y así. Tenemos que tener 6 puntos altos separados por una cadenita. Y punto alto, cadena, punto alto. ¿Sí? 6, 2, 4, 6. Ahí está. Cadenita. Vamos a la parte del medio y del otro lado hacemos lo mismo. El medio, acordate, son 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, siempre igual. Ahí, una cadenita y vamos a continuar. Entre medio, ¿sí? Teníamos 7 puntos altos. Y entre medio hacemos un punto alto, una cadena y vamos a tener 6 puntos altos. Así continuamos hasta llegar al borde que lo tejemos como siempre. Seguimos con la vuelta siguiente, levantamos 3 cadenas, hacemos el borde, como siempre, 3 puntos altos, 2 cadenas. Podéis hacerlo de colores también, combinar lanas, lo que te haya quedado también queda lindo. Una cadenita y ahí seguimos con el abanico, que es lo que te quiero mostrar. Entonces en los huequitos donde está la cadenita de separación vamos a hacer 2 puntos altos, 2 puntos altos, una cadenita, 2 puntos altos.
¿sí? Acá vamos a tener 5 grupitos de 2 puntos altos separados por una cadena. Ahí, 2 puntos altos. Una cadenita. El último grupito de 2 puntos altos. Cadena de separación y ahí ya nos vamos a la parte central del chal. Del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Para las chicas que ya están más experimentadas, recuerden que pueden ajustar la velocidad del video o pueden descargar el gráfico, sacarle una foto al gráfico y guiarse por el gráfico. Ahí 5 grupitos, cadenita y vamos al borde. Ahí va tomando forma. Los abanicos después se van a ir cerrando, Ahí. Los bordes y el centro. Ese se teje siempre igual. Continuamos. Hacemos los 3 puntos de subida, las 3 cadenitas. El borde, ahí, podés suscribirte a mi canal, seguirme en otras plataformas, Facebook, Instagram, TikTok. Hay otro tipo de material. Ahí en el medio hacemos la B corta, un punto alto, 3 cadenas, un punto alto, porque ese va a ser el comienzo de los próximos abanicos. Hacemos una cadenita, salteamos el primer grupito de 2 puntos altos, hacemos un punto bajo, 3 cadenas, saltamos el otro grupito, un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo. ¿Sí? Vamos a tener 3 arquitos hechos por 3 puntos, 3 cadenitas. Ahora hacemos una cadena y antes de llegar al centro hacemos un punto alto, 3 cadenitas y un punto alto.
que va a ser el próximo abanico, el inicio, ¿sí? Arrancamos con un abanico, vamos a continuar con 2, después con 3 y así, para ir dándole amplitud al chal. Ese sería el aumento, aumentar los diseños. El centro lo tejemos como siempre y del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Terminamos este grupito de 3 puntos altos. Hacemos una cadenita, ¿sí? Y ahí mismo hacemos una V corta. Punto alto, 3 cadenas, punto alto. Una cadenita y ahí saltamos el grupito de la vuelta anterior y hacemos exactamente lo mismo lo que hicimos en el otro lado. Lo que hicimos hace un ratito. 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, así. 3 arcos te tienen que quedar ahí. Una cadenita de separación, una V corta que va a dar comienzo al próximo abanico, punto alto, 3 cadenas, punto alto, una cadenita de separación y ya nos vamos al borde para terminar esta vuelta. Continuamos, subimos con 3 cadenas y hacemos el borde, el grupito de 3, 2 cadenas, 3 puntos altos. Una cadenita y en la V corta nos correspondía, si recordás, 7 puntos altos. 7 puntos altos. ¿Verdad? Una cadena, vamos al primer arco y vamos a hacer un punto bajo, 3 cadenitas, pasamos al siguiente arco, un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo en el siguiente arco, a una cadenita. Entonces ahí nos va a quedar 2. Mientras los otros se van ampliando, este se va cerrando. Ahí nos corresponde hacer 7 puntos altos. Ahí estamos arrancando el diseño de los abanicos. Y vamos cerrando el de la vuelta anterior. Una cadena, pasamos al centro, que lo tejemos como siempre, y del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahí. Una cadenita, los 7 puntos altos, no es difícil, pero hay que prestar atención donde vamos haciendo los puntos B
o sea, el punto alto con las 3 cadenas. ¿Dónde comienzan los diseños? ¿Por qué tenemos que ir aumentando? Ahí, punto bajo, 3 cadenas. En el próximo arquito, un punto bajo, 3 cadenas. Nos tienen que quedar 2 arcos en esta vuelta. Una cadenita de separación, 7 puntos altos nos corresponden. Y así vamos terminando esta vuelta. Acá el borde lo tejemos como siempre. Continuamos subiendo con 3 cadenas y el borde y bueno, más o menos te imaginas cómo van siendo los abanicos. Siempre se hacen igual. Lo que quiero ver, lo que quiero mostrarte es cómo se cierra el diseño anterior, cómo se va cerrando. El primer abanico que hicimos. Entonces hacemos una cadena, ahora nos corresponde hacer entre medio los puntos altos separados por una cadena, que van a ser 6. Punto alto, cadena. Punto alto, cadena. Ahí. Punto alto, cadena. Y ahí saltamos al arco, un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo. ¿Ves? Ahí ya queda un solo arco, ¿sí? Arrancamos con 3, seguimos con 2 y ahora con 1. Se va cerrando el diseño mientras se va abriendo los siguientes diseños. Continuamos de igual manera. El diseño siempre es el mismo. Ahí. Cadena. Y ahí ya nos vamos al centro. Y del otro lado vamos a tejer igual. En realidad hay que prestar atención donde vamos a hacer las B corta, digamos, para ir aumentando el chal, los diseños, para ir aumentando los diseños. Ahí. Y bueno, continuamos hasta llegar hasta el bordecito.
Acá ya iniciamos la próxima vuelta, hacemos el borde. Ahí. Acá trabajamos los grupitos de 2 separados por una cadena. Van a ser 5 grupitos. Hacemos el último grupito, una cadena. Teníamos un solo arco, nos había quedado, entonces hacemos un punto bajo, ¿sí? Un punto bajo, una cadenita y pasamos a hacer el otro diseño con los grupitos de 2 puntos altos separados por una cadena. O sea, el diseño anterior ya terminó, ya lo cerramos. Por eso tejí hasta acá, quería mostrarte hasta acá cómo se hacía. Ahí. El centro lo tejemos como siempre y del otro lado hacemos exactamente lo mismo. Acá vamos a continuar y quiero mostrarte cómo va quedando. Y dónde vamos a hacer el comienzo de los próximos diseños. Subimos con 3 cadenas. Hacemos el borde como siempre. 3 puntos altos. 2 cadenitas, 3 puntos altos. Ahí va. Hacemos una cadena. Y acá, ¿sí? Cuando ya tenemos finalizado, digamos, los grupitos de 2 puntos altos, ahí mismo, antes de hacer los arcos, hacemos la B. Hacemos el comienzo de los próximos diseños. Uno del lado del comienzo, ahí, punto alto, 3 cadenas, punto alto. Espero que se entienda porque una cadenita, un punto bajo saltando el primer grupito, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, saltamos el grupito, punto bajo. O sea, los comienzos, las B corta para comenzar el diseño van a estar en la misma hilera donde hacemos las 3 cadenitas de separación. Espero que se entienda bien. Para las chicas que no saben leer el gráfico sobre todo. Ahí que tenemos el punto bajo de la finalización del diseño anterior, vamos a hacer otra B corta. Punto alto, 3 cadenas, punto alto, porque ahí va a ir otro diseño. Recuerden que vamos en aumento.
Acá vamos a hacer los arcos, los 3 arquitos formados por 3 cadenas y punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, una cadenita, ¿sí? Y acá al lado del borde vamos a hacer la próxima V corta. Empezamos con un abanico, seguimos con 2, ahora tenemos el comienzo de 3 abanicos. ¿Sí? Espero que se entienda, la V corta siempre va junto con las 3 cadenitas de los arcos de 3 cadenas, como para que no te pierdas. El centro lo tejemos igual y del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces cada vez que se vayan cerrando los diseños vas a ir aumentando un diseño más. Y se va a ir ampliando el chal. Hacemos un punto alto, 3 cadenas, ahí mismo al lado del centro del chal, del diseño central. Con una cadenita de separación, ¡apa! Ahí ves, casi me equivoco. Saltamos el primer grupito, hacemos un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas y un punto bajo, una cadenita, y ahora corresponde hacer en la terminación del diseño anterior una V corta para empezar el próximo diseño. Punto alto, 3 cadenas y ahí mismo punto alto, una cadenita de separación. Y continuamos haciendo los arquitos que veníamos haciendo. Así vamos a continuar hasta llegar al final de esta vuelta. Y bueno, ya el resto es repetitivo. Ya sabemos que donde están las V cortas, a la vuelta siguiente le van a corresponder 7 puntos altos y así. Donde están los 3 arcos va a haber 2. Y en los bordes y en el centro siempre vamos a hacer el mismo diseño. Así que bueno, espero que te guste, espero que hayas entendido bien. Las chicas que leen, la gente que lee el gráfico, obviamente lo saca. Hay que aprender a leer los gráficos, como para tener una guía también. ¿Sí? Entonces ahí va a estar en las B el comienzo de los nuevos diseños, mientras los otros se van a ir cerrando. Ahí arrancamos con uno, ahí se ve los 2 que se van a ir cerrando. Y vamos a comenzar con 3. Los extremos quedan iguales. El borde queda igual de un lado y del otro. Ahí vamos a hacer los 7 puntos altos. Acá va a corresponder 2 arcos de 3 cadenitas, 7 puntos altos, 2 arcos, 7 cadenitas, 7 puntos altos. Me mareé. El centro va a quedar igual. Así que bueno, calculo que se entiende bien. Y así vamos a ir aumentando. Te dejo el gráfico acá para que lo copies, lo descargues. Así que bueno, si te gustó, dale me gusta. Gracias.